Un misterio sin resolver. ¿Quién será fiscal general del Estado? Ya fue presentada la propuesta por el Ejecutivo, su propuesta Sandra Quiñones, pero finalmente el Congreso ya adelantó en una gran mayoría, hoy opositora disidente, que no van a dar el voto a favor de la candidata del Poder Ejecutivo, en este caso de Sandra Quiñones. Eso nos plantea un nuevo escenario, un escenario que para esta terna es nueva, pero que en antecedentes en la propia Corte Suprema de Justicia ya se había dado en otros casos donde una terna con candidato electo fue rechazada y finalmente hubo una tercera incorporación para la elección final de la doctora Peña. Pero vamos a hacer un recuento de qué fue lo que pasó hasta ahora. Horacio Cartes hizo su selección, Sandra Quiñones fue finalmente la elegida dentro de plazo, integró esa terna con el actual fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, a pesar de todos los cuestionamientos que se daban, y lo integró también con Victoria Acuña. Esta terna que presenta el Consejo de la Magistratura, y vamos a ver en los rostros de quienes integraron finalmente, fue una terna que no conoció de cómo fue el proceso en general y cuáles fueron los elementos como para poder elegir a cada uno de ellos. Terminó siendo una cuestión hasta armada en secreto, a pesar de todo lo que se trató de instalar como una cuestión pública. La elegida de Cartes finalmente fue esta señora, Sandra Quiñones, y a partir de aquí viene la situación que se presentó en el Congreso de la Nación, con una nueva mayoría, como le llamamos nosotros, y tiene que ver con el Frente Guazú, el luguismo, que básicamente dice es una fiscala que no merece nuestra confianza porque en su tiempo de antisecuestro generó mucha persecución hacia sectores campesinos, la disidencia colorada y el Partido Liberal Radical Auténtico, donde también están incorporados los llanistas, además de los efrainistas, porque dijeron nosotros vamos a votar en la misma línea que vote el Frente Guazú, y eso ya lo acordamos, lo decía el propio líder del equipo joven, líder político, más que hoy en la nómina, digamos, estamos hablando de Blas Llano. De esta nueva mayoría hay varios escenarios que se plantean a partir de esta decisión. Ahora, ¿qué es la pregunta? La primera opción sería una reconducción tácita, una figura que se utiliza dentro del ámbito administrativo y que podría permitir que al no tener una definición de quién va a ser el fiscal general del Estado, ante esa duda permanezca Díaz Verón siendo el fiscal general del Estado y lo haga por otros 5 años más. La otra chance, la otra hipótesis es un nuevo llamado del Consejo de la Magistratura, pero acá se tendría que hacer de nuevo todo un proceso con lo que eso implica. Además de ese nuevo llamado que plantean otros como un escenario de salida, incluso hay legisladores que dicen solamente un nuevo llamado puede solucionar este problema. La renuncia de Díaz Verón o un juicio político del actual fiscal general del Estado. Y ante ese escenario se podría dar la asunción del fiscal adjunto en lo penal, que dentro del orden de sustitución del fiscal general del Estado en caso de enfermedad grave, en caso de muerte, figura la del fiscal adjunto en lo penal, y muchos juristas interpretan que esta es la figura que debería aplicarse a la sustitución de Javier Díaz Verón si finalmente quien propuso el presidente de la República efectivamente es sacada de chance de juego. Y la otra opción que se había dado en el caso de la Corte Suprema de Justicia es que finalmente, ante la salida de Sandra Quiñones en esa terna que presentábamos, se incorpore a una tercera figura entre los supuestos mejores calificados y la terna quede conformada por Javier Díaz Verón, Victoria Acuña y un tercero mejor situado en la línea de prelación. Esos son los escenarios que se plantean hasta ahora. Lo cierto y lo concreto, todos opinan diferente. Un sector del oficialismo opina una cuestión, otro sector de legisladores dice otra cosa. Habrá que ver de todas estas hipótesis cómo finalmente determinan quién va a reemplazar a Javier Díaz Verón, si es que va a ser finalmente reemplazado o se va a dar aquello de la incorporación de nuevo él como fiscal general del Estado a una reconducción tácita como en el ámbito administrativo.